Dicen que cuando lo pierdes todo, descubres quién eres en realidad. Soy María, y a mis 60 años aprendí que, a veces, las prisiones más crueles las construyen las personas a las que más amamos. Mi nombre es María Elena Santos, y esta es la historia de cómo me volví invisible en la casa de mi propio hijo, y de cómo encontré mi voz de nuevo. Todo empezó 3 meses después del funeral de mi marido, Roberto. El duelo aún estaba fresco, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Habíamos estado casados 37 años. 37 años de sueños compartidos, de mañanas de domingo tranquilas y de ese tipo de amor que, con el tiempo, se hace más profundo, no más ruidoso. Cuando el cáncer se lo llevó, sentí como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Miguel, mi único hijo, me cogió la mano en el funeral y me susurró: «No te preocupes, mamá. Nunca estarás sola. Nuestra casa es ahora tu casa». Y yo le creí. Dios me perdone. Me creí cada una de sus palabras. Vendí nuestra casa, la casa donde Miguel dio sus primeros pasos, donde yo colgaba sus dibujos del colegio en la nevera, donde Roberto y yo bailábamos en la cocina cada aniversario, cada mueble, cada plato, cada fotografía que guardaba nuestros recuerdos. Lo vendí todo para ayudar a Miguel a pagar la entrada de la casa de sus sueños. Es una inversión en el futuro de nuestra familia, me dije mientras firmaba los papeles. El de la inmobiliaria me entregó un cheque de 180,000 euros. Cada céntimo fue para mi hijo. Solo me quedé con lo que cabía en 2 maletas: mi ropa, unas cuantas fotografías y el rosario de mi madre. Clara, la mujer de Miguel, sonrió cuando llegué. Pero era esa clase de sonrisa que le dedicas a un perro callejero al que, por educación, no echas de tu puerta. Compasiva, temporal y calculando ya cuánto tiempo tendrás que soportar la molestia. «Bienvenida a tu nuevo hogar, suegra», dijo, usando esa palabra como si fuera un título nobiliario que me mantenía a distancia. Me condujo a lo que llamó mi habitación, un pequeño cuarto al fondo de la casa, junto al lavadero. Las paredes eran tan finas que podía oír el centrifugado de la lavadora, y la única ventana daba a los cubos de basura del vecino. Los primeros días, Miguel parecía realmente feliz de tenerme allí. «Es perfecto, ¿verdad, mamá? Ahora podemos cuidarnos el uno al otro». Me abrazó, y por un momento, sentí que quizá había tomado la decisión correcta. Pero las casas tienen una forma de revelar su verdadera naturaleza, una vez que la emoción de la mudanza se asienta. Y las personas, también. La primera señal llegó a la hora de la cena. Durante 37 años, yo había sido la que ponía la mesa, la que preparaba la comida, la que se aseguraba de que todo el mundo se sintiera a gusto. Ahora, me sentaba donde Clara me indicaba, en el extremo de la mesa, de cara a la pared en lugar de a la conversación familiar. Cuando Miguel me preguntaba qué tal mi día, Clara interrumpía con algo sobre su trabajo, sus amigas, sus planes. Al poco tiempo, él dejó de preguntar. Intenté contribuir. Me ofrecí a cocinar. «Preparo las mejores croquetas de jamón del barrio», le dije a Clara con esperanza. Pero ella se rió, sin amabilidad. «Oh, no, suegra. Ahora comemos mucho más sano. Miguel tiene que vigilar el colesterol». Señaló las carísimas verduras ecológicas que había colocado en la encimera como si fueran piezas de un museo. «Además, no querría que te fatigaras». Fatigarme. Como si 37 años de matrimonio no me hubieran enseñado a cuidar de una familia. Me ofrecía a ayudar con su hija de 3 años, Isabel. Era una niña preciosa con los ojos de Miguel y el espíritu tierno de Roberto. Cuando intentaba leerle un cuento, Clara aparecía en cuestión de minutos. «Isabel necesita ahora su tiempo de juego estructurado», decía, llevándose a la niña. «Es importante para su desarrollo. Juego estructurado». Cuando Miguel era pequeño, nuestro tiempo de juego era bailar en la cocina al son de la radio mientras yo cocinaba, o construir fuertes con los cojines del sofá en las tardes de lluvia. Pero no dije nada. Esta era la casa de Clara, las reglas de Clara, la hija de Clara. Semana a semana, mi mundo se fue haciendo más pequeño. Dejé de intentar cocinar cuando Clara dejó claro que mi comida pesada y pasada de moda no era bienvenida.
Dejé de ofrecer ayuda cuando cada sugerencia era recibida con un rechazo educado. Aprendí a calcular mis idas al baño para no interrumpir la rutina matutina de Clara. Descubrí que tablas del suelo crujían y aprendí a evitarlas para no despertar a nadie. Lo peor no eran las reglas ni las restricciones. Era ver a mi hijo, mi Miguel, que solía correr hacia mí con cada rodilla raspada y cada juguete roto, olvidar lentamente que yo existía. Cuando Clara hablaba, él escuchaba con la atención de un hombre enamorado. Cuando yo hablaba, él asentía distraídamente mientras miraba el móvil. «Miguel», le dije una noche mientras pasaba por delante de mi puerta, «¿te gustaría que diéramos un paseo? Como cuando eras pequeño». Se detuvo, y por un instante vi un destello del niño que me cogía de la mano mientras explorábamos el barrio, señalando las flores, los gatos callejeros y los aviones. «Quizá mañana, mamá», dijo. «Clara y yo tenemos que hablar de nuestras vacaciones». Sus vacaciones, no nuestras vacaciones, no las vacaciones familiares, las suyas. Pasé esa tarde sentada junto a mi pequeña ventana, viendo a los vecinos sacar los cubos de basura, preguntándome cuándo me había convertido en algo que gestionar en lugar de alguien a quien amar. Esa noche, les oí hablar a través de las finas paredes. «¿Cuánto más va a durar esto?». La voz de Clara se oía con claridad. «Han pasado 3 meses, Miguel. Es como tener un fantasma rondando por nuestra casa. Es mi madre, Clara. Nos dio el dinero para esta casa. Y estamos agradecidos. Pero la gratitud tiene un límite. No contribuye en nada. Solo está ahí sentada, ocupando espacio, haciendo que todo parezca apretado e incómodo. Ocupando espacio. En eso me había convertido. No en una madre, ni en un miembro de la familia, ni siquiera en una persona. Solo en un espacio que estaba siendo ocupado. Apreté la cara contra la almohada para ahogar el sonido de mi llanto, pero oí cada palabra de su conversación a través de aquellas paredes de papel. Y entonces lo comprendí. No había ganado un hogar al mudarme con mi hijo. Había perdido todo lo que me hacía sentir humana. Pero me quedaba una cosa que nadie podía quitarme: mi memoria. Y enterrado en esos recuerdos había un nombre, un número de teléfono y una deuda que nunca había sido reclamada. El juez Héctor Balbuena. El hombre cuyo escándalo familiar ayudé a resolver 30 años atrás, cuando yo solo era una empleada del hogar con ojos avisores y un corazón leal. La distancia entre una madre y un hijo puede medirse de muchas maneras. A veces se cuenta en llamadas perdidas, cumpleaños olvidados o navidades pasadas por separado. Pero a veces se mide en el espacio entre 2 personas sentadas a la misma mesa, respirando el mismo aire, pero viviendo en mundos completamente diferentes. A los 4 meses de mi nueva vida, empecé a comprender que Clara no era solo mi nuera. Era una arquitecta que diseñaba cuidadosamente el mundo de mi hijo para excluirme, ladrillo a ladrillo invisible. Empezó con las pequeñas cosas. Miguel solía llamarme cada domingo cuando vivía en la otra punta de la ciudad, solo para saber cómo estaba, para contarme cosas del trabajo o para pedirme la receta de su sopa favorita. Ahora vivía en la misma casa y podíamos pasar días sin tener una conversación de verdad. «Buenos días, mamá», decía, pasando a toda prisa por la cocina con su café y su maletín. Pero sus ojos nunca se encontraban con los míos. Ya estaban centrados en el día que tenía por delante, en las necesidades de Clara, en los horarios de Isabel, en todo excepto en la mujer sentada a la mesa del desayuno que le había dado la vida. Clara tenía un don para hacerme sentir mal recibida sin decir nunca nada directamente cruel. Era demasiado lista para eso, demasiado cuidadosa para no dejar huellas evidentes de mi aislamiento. Cuando llegó el cumpleaños de Miguel en noviembre, estuve ahorrando durante semanas para comprarle una camisa bonita de El Corte Inglés. Nada caro, pero algo que demostrara que seguía pensando en él como el hijo al que merecía la pena celebrar. La envolví con cuidado en un papel que encontré de oferta. Le escribí una tarjeta sentida, recordándole el cumpleaños de sus 7 años, cuando hicimos una tarta juntos, solo los dos, porque Roberto trabajaba hasta tarde. Clara abrió sus regalos primero. Aparatos electrónicos caros, joyas, cosas que yo nunca podría permitirme. La cara de Miguel se iluminó de alegría sincera mientras le daba las gracias,
besándola en la mejilla y prometiendo llevarla a un sitio especial para celebrarlo. Luego abrió el mío. «Ah», dijo, sosteniendo la camisa. «Qué bonita, mamá». «Gracias. Bonita. 37 años de cumpleaños. Y mi regalo se había reducido a bonita». Pero la respuesta de Clara fue el verdadero golpe. Examinó la camisa con el ojo crítico de quien evalúa mercancía defectuosa. «¿Qué talla es, suegra?», preguntó, aunque la etiqueta era claramente visible. «Una L», respondí, sintiéndome de repente insegura. Miguel siempre ha usado la L. «Oh, no», rió Clara, no con maldad, sino con la condescendencia paciente que usarías para corregir a un niño confundido. «Miguel ha perdido mucho peso desde que empezamos la nueva dieta. Ahora usa una M. ¿No te habías dado cuenta?». Miré a mi hijo. Le miré de verdad. Y me di cuenta de que tenía razón. ¿Cuándo se había quedado más delgado? ¿Cuándo había dejado yo de notar los cambios en la persona que creía conocer mejor que nadie? «Quizá pueda devolverla», ofrecí en voz baja. «No te preocupes», dijo Miguel, guardando ya la camisa en su caja. «Seguro que a alguien le viene bien. A alguien. No a él. A alguien». Esa tarde, vi la camisa en la bolsa de donaciones que Clara guardaba en el garaje, junto con otros artículos no deseados destinados a la caridad. El regalo de cumpleaños de mi hijo, desechado y descartado a las 6 horas de haberlo abierto. Las fiestas navideñas trajeron nuevas lecciones sobre cuán a fondo había sido borrada de la narrativa de mi propia familia. Los padres de Clara vinieron de visita para el Puente de Todos los Santos, gente encantadora que me trató con una cortesía educada, del mismo modo que te dirigirías a una cuidadora interna. Me preguntaron por mi salud, elogiaron el tiempo que hacía y luego pasaron toda la velada hablando de planes y recuerdos que no me incluían. ¿Os acordáis el año pasado en el puente, cuando fuimos todos a ese restaurante increíble en el centro?, preguntó la madre de Clara, y todos asintieron y rieron con los recuerdos compartidos. El año pasado, en ese mismo puente, yo había estado en mi casa, preparando el plato favorito de Roberto mientras él veía el fútbol y se quejaba del Real Madrid. Habíamos pensado en invitar a Miguel y a Clara, pero Clara había declinado educadamente, diciendo que ya tenían planes familiares. Ahora entendía cuáles habían sido esos planes familiares y por qué no había habido sitio para Roberto y para mí en esa mesa. La Navidad fue peor. Clara había decorado la casa como si fuera de una revista, colores perfectamente coordinados, adornos caros, todo colocado con una precisión artística. No había sitio para las manualidades que Miguel había hecho de niño, ningún lugar para los adornos desparejados que contaban la historia de nuestra familia año tras año. «¿Dónde pongo esto?», pregunté, sosteniendo el angelito de cerámica que Miguel había pintado en tercero de primaria. Lo había atesorado durante 20 años, envolviéndolo con cuidado cada enero y desenvolviéndolo cada diciembre como una reliquia preciosa de la maternidad. Clara lo miró con un desdén apenas disimulado. «Ah, esa cosa vieja. No creo que pegue mucho con la decoración de este año, suegra. Quizá podrías guardarlo en tu habitación». Guardarlo en mi habitación. Como un secreto vergonzoso. Regresé a mi pequeño cuarto con el ángel apretado en mis manos, y entonces me di cuenta. No solo estaba perdiendo mi lugar en la casa de Miguel, estaba perdiendo mi lugar en la historia de Miguel. Clara estaba reescribiendo nuestra historia, eliminando los capítulos que no encajaban con su visión de su vida perfecta. El punto de inflexión llegó durante la función de Navidad de Isabel en el parvulario. Llevaba semanas esperándolo con ilusión. Mi primer evento como abuela, una oportunidad de volver a ser parte de la familia, de aplaudir y aclamar a nuestra preciosa niña. «¿A qué hora nos vamos?», le pregunté a Clara la mañana de la actuación. Parecía genuinamente confundida. «¿Irnos a dónde?». «A la función de Isabel. Esta noche a las 7. «Ah». El rostro de Clara pasó por varias expresiones. Sorpresa, cálculo, algo que casi parecía pánico. «Lo siento, suegra, pero solo hay 2 entradas por familia. Iremos Miguel y yo, claro. Solo 2 entradas». Más tarde me enteré por una vecina cuyo nieto también participaba en la función que las familias podían comprar entradas adicionales por 5 euros cada una. Simplemente, Clara había decidido no hacerlo.
Esa noche me senté en mi pequeño cuarto escuchándoles prepararse. Miguel preguntando si Isabel se acordaba de sus frases. Clara atareada con el disfraz de la niña. Los tres emocionados por su evento familiar. Su familia, no nuestra familia. Cuando volvieron 2 horas más tarde, rebosantes de orgullo y alegría, Isabel corrió a mi cuarto con su disfraz de ángel. ¡Abuela!, exclamó. ¡Era un ángel! ¿Me has visto? Lo siento, hija mía, le dije, arrodillándome para abrazarla. No he podido estar allí esta noche. ¿Por qué no?, preguntó con la inocente franqueza de una niña de 3 años. Antes de que pudiera responder, Clara apareció en la puerta. Isabel, ven a prepararte para dormir. La abuela está cansada. Mientras Clara se llevaba a Isabel, oí a mi nieta preguntar, ¿por qué la abuela siempre está cansada, mami? Nunca oí la respuesta de Clara, pero me di cuenta de que, después de esa noche, Isabel dejó de visitar mi cuarto tan a menudo. Hasta una niña de 3 años podía percibir cuando alguien había sido marcado como no bienvenido. La humillación final de aquellas terribles fiestas llegó en Nochevieja. Miguel y Clara daban una fiesta, la primera como propietarios, una oportunidad para presumir de su preciosa casa ante amigos y compañeros de trabajo. Yo había supuesto que me incluirían, que incluso podría ser de ayuda. Había organizado docenas de fiestas a lo largo de los años. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera a gusto, cómo mantener las conversaciones fluidas y los platos llenos. En lugar de eso, Clara llamó a mi puerta a las 5 de esa tarde. Suegra, quería avisarte de que nuestros invitados llegarán pronto. Quizás sería mejor que te quedaras en tu habitación esta noche. Ya sabes cómo es. Amigos del trabajo, conversaciones de adultos. Seguro que estarás más cómoda pasando una velada tranquila. Más cómoda. Como si exiliarme en mi cuarto, mientras mi hijo agasajaba a extraños en la casa, que yo le había ayudado a comprar fuera, de algún modo, un acto de bondad. Pasé esa Nochevieja escuchando risas y música, a través de mis finas paredes, oyendo el sonido de la gente brindando por el futuro, mientras yo estaba sentada a solas con los recuerdos del pasado. A medianoche, cuando la celebración alcanzó su punto álgido, oí la voz de Miguel levantarse en un brindis. «Por los nuevos comienzos», exclamó, «por el mejor año de nuestras vidas. Nuevos comienzos. Sin mí». Esa noche, mientras la fiesta se apagaba y finalmente oí marcharse al último invitado, tomé una decisión. Se había acabado el ser invisible, el ser gestionada, el ser tratada como una extraña inoportuna en lo que se suponía que era mi hogar. Había pasado meses encogiéndome más y más, intentando ocupar menos espacio, hacer menos ruido, necesitar menos atención, pero encogerme no me había hecho más bienvenida. Solo había conseguido que fuera más fácil ignorarme. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en 30 años. Cogí el teléfono y marqué un número que había memorizado décadas atrás, pero que nunca había usado. «Residencia Balbuena», respondió una voz familiar. «Juez Balbuena», dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi propia voz. «Soy María Santos. Nos conocimos hace mucho tiempo, cuando trabajaba para la familia Crespo». Me preguntaba si quizás se acordaría de mí. Hubo una pausa, y luego una risa cálida. «María Santos. Por supuesto que me acuerdo de usted. La mujer que salvó la reputación de mi familia y nunca pidió nada a cambio. ¿Cómo podría olvidarla? Hay un tipo especial de dolor que proviene de ver cómo la historia de tu propia vida se reescribe sin ti. No es el dolor agudo y limpio de una pérdida repentina. Es el dolor lento de ser eliminado, frase a frase, hasta que empiezas a preguntarte si alguna vez exististe. La voz del juez Balbuena había sido cálida al teléfono, llena de un placer genuino al saber de mí después de tantos años. «María, tiene que venir a visitarnos», había insistido. «Mi mujer y yo a menudo nos hemos preguntado qué fue de usted. Fue un rayo de luz en un momento muy difícil para nuestra familia». Pero cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que no podía ir a ninguna parte. No tenía coche. La vieja furgoneta de Roberto se había vendido junto con todo lo demás. No tenía dinero para un taxi o un billete de autobús. Y lo peor de todo, no tenía ropa adecuada. El vestido que había llevado al funeral de Roberto era lo más elegante que poseía.
Y después de meses de la sutil campaña de Clara para hacerme invisible, incluso eso parecía demasiado formal, como si intentara ser alguien que ya no tenía derecho a ser. Fue entonces cuando descubrí hasta qué punto Clara había estado orquestando mi desaparición. Estaba buscando mi vestido negro bueno, el que tenía los pequeños botones de perla que a Roberto siempre le habían encantado, cuando abrí mi armario y lo encontré casi vacío. No solo vacío, sino estratégicamente mermado. Mis vestidos de ir a misa, mis blusas elegantes, mi abrigo de lana para el invierno, todo había desaparecido. ¿Clara?, llamé, con la voz temblándome a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Podrías venir un momento? Apareció en el umbral de mi puerta con esa expresión paciente que ponía al lidiar con lo que ella consideraba mi comportamiento cada vez más confuso. ¿Qué pasa, suegra? Mi ropa, dije, señalando las perchas desnudas. ¿Dónde está mi ropa? Ah, eso. El tono de Clara era práctico, como si estuviéramos hablando de algo tan mundano como el tiempo. La doné la semana pasada. De todas formas, no te ponías la mayoría de esas cosas, y solo estaban ocupando espacio. Ocupando espacio. Otra vez, siempre, yo estaba ocupando espacio. Pero esos eran mis vestidos buenos, mi abrigo. Necesito esas cosas. Clara ladeó la cabeza con lo que parecía una genuina perplejidad. ¿Necesitarlas para qué, suegra? Ya no vas a ninguna parte. Estarás mucho más cómoda con ropa sencilla, camisones, batas, cosas que sean prácticas. Señaló lo que quedaba en mi armario, unas cuantas batas descoloridas, algunos camisones gastados, ropa adecuada para una inválida o para alguien que había renunciado al mundo más allá de estas paredes. Deberías haberme preguntado primero, dije, y oí la debilidad en mi propia voz, la forma en que vacilaba entre el dolor y la ira sin decidirse por ninguna de las dos. Lo siento, dijo Clara, pero su tono sugería que se disculpaba por mi incapacidad para entenderla, no por sus acciones. Solo intentaba ayudar. Últimamente parecías tan abrumada por tener que elegir. Pensé que sería más fácil si simplemente tuvieras lo que realmente necesitas, lo que realmente necesitaba. Según Clara, una mujer que había criado a un hijo, enterrado a un marido y vivido 60 años en esta tierra, no necesitaba nada más que ropa adecuada para permanecer invisible en el dormitorio del fondo de la casa de su hijo. ¿A dónde la llevaste?, pregunté. Al centro de donaciones de la calle Mayor. Estaban muy agradecidos. Dijeron que casi nunca reciben cosas tan buenas. Sonrió como si hubiera hecho algo maravilloso. Tu ropa está ayudando a gente que de verdad la necesita ahora. Gente que de verdad la necesitaba. A diferencia de mí, al parecer. Esa tarde, caminé hasta el centro de donaciones. Un trayecto de 30 minutos que me dejó sin aliento y me recordó cuán completamente me había convertido en una prisionera en mi propia vida. La voluntaria del mostrador era una mujer amable de mi edad que me miró con la suave preocupación reservada a los ancianos desorientados. Busco una ropa que fue donada recientemente, le expliqué. Era mía, pero hubo un error. Escuchó pacientemente mientras yo describía mis vestidos, mi abrigo, los pequeños detalles que habían hecho que cada prenda fuera valiosa para mí. Luego negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, cariño. Ayer salió un envío grande para el almacén central. Una vez que las cosas salen de aquí, se distribuyen a tiendas por toda la comunidad. Es imposible localizarlas. Caminé de vuelta a casa bajo el frío aire de enero, llevando la vieja chaqueta de Roberto, el único abrigo que me quedaba, sintiéndome como una extraña en mi propia piel. La chaqueta todavía olía ligeramente a su colonia, y por un momento me permití imaginar que caminaba a mi lado, ofreciéndome ese apoyo firme que me había anclado durante 37 años. Pero Roberto se había ido, y yo estaba sola con la realidad de que mi nuera me había despojado sistemáticamente no solo de mis posesiones, sino de mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar decisiones básicas sobre mi propia vida. Cuando regresé a casa, encontré a Miguel en la cocina, y por primera vez en meses decidí hablar claro. Miguel, tenemos que hablar. Levantó la vista de su portátil con la expresión de alguien a quien interrumpen de un trabajo importante. ¿Qué pasa, mamá? Clara ha donado mi ropa sin preguntarme.
Todos mis vestidos buenos, mi abrigo de invierno, todo lo que podría necesitar si quisiera ir a algún sitio. El rostro de Miguel pasó por varias emociones: sorpresa, incomodidad, algo que podría haber sido culpa. Estoy seguro de que solo intentaba ayudar. ¿Ayudar a qué? ¿A mantenerme atrapada aquí? ¿A asegurarse de que nunca tenga nada apropiado que ponerme si alguien me invita a algún sitio? Mamá, estás siendo dramática. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a algún lugar que requiriera un vestido? La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo fue la última vez? No podía recordarlo. Y ese era exactamente el problema. Había dejado de ir a sitios porque me habían hecho sentir inoportuna, innecesaria, como una molestia que debía ser gestionada en lugar de una persona con sus propias necesidades y deseos. Esa no es la cuestión, hijo mío, dije, usando el término cariñoso con el que le había llamado desde niño. La cuestión es que esa ropa me pertenecía. Deberían haberme preguntado. Miguel se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su infancia, cuando intentaba resolver un problema del que no quería ocuparse. Mira, hablaré con Clara, ¿vale? Quizá podamos reponer algunas cosas. Reponer algunas cosas. Como si mi ropa fueran objetos intercambiables en lugar de piezas de mi identidad, de mi historia, de mi derecho a existir en el mundo como algo más que una carga invisible. Esa noche, les oí hablar en su dormitorio, con las voces lo suficientemente altas como para atravesar las paredes que parecían diseñadas para retransmitir cada conversación privada. Se está volviendo paranoica, decía Clara, montando un escándalo por ropa que ni siquiera se ponía. Es como si buscara razones para estar enfadada. Quizá deberíamos haberle preguntado primero, respondió Miguel, pero a su voz le faltaba convicción. ¿Preguntarle qué? ¿Si quería guardar un armario lleno de ropa que no usa? Miguel, se pasa el día sentada en esa habitación sin hacer nada. ¿Cuándo fue la última vez que se duchó con regularidad? Y ahora actúa como si yo hubiera cometido un crimen por limpiar ropa vieja que solo estaba acumulando polvo. Ducharme con regularidad. Sentí que me ardía la cara de vergüenza. Era cierto que había descuidado algunas cosas. ¿Qué sentido tenía cuidarse cuando nadie te veía, cuando no tenías a dónde ir, cuando cada día era exactamente igual que el anterior? Está de luto, Clara, y se está adaptando a un gran cambio. Han pasado 6 meses, Miguel. En algún momento la adaptación tiene que convertirse en aceptación. No puede seguir viviendo en el pasado, esperando que gestionemos nuestra casa en función de sus estados de ánimo y sus recuerdos. Nuestra casa. No su casa. No la casa que su dinero había ayudado a comprar. Nuestra casa, la que les pertenecía a ellos, y en la que ella simplemente ocupaba un espacio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Miguel, y pude oír el agotamiento en su voz. Quiero que tengas una conversación con ella sobre las expectativas, sobre lo que es realista para alguien de su edad, en su situación. Necesita entender que esto no es temporal, que esta es su vida ahora. Cuanto antes lo acepte, más felices seremos todos. Su situación, su vida ahora, como si enviudar y tener 60 años fuera un diagnóstico que me obligara a renunciar a todo aspecto de dignidad e independencia. Me quedé tumbada en mi estrecha cama esa noche, mirando al techo y escuchando los sonidos de una casa donde no pertenecía. El sistema de calefacción zumbaba. Una puerta se cerró en algún lugar del pasillo. El frigorífico se encendía y apagaba en la cocina donde ya no era bienvenida a cocinar. Y en algún lugar a lo lejos, podía oír a Isabel canturreando suavemente para sí misma, una nana que le había enseñado meses atrás, cuando todavía se me permitía ser su abuela, en lugar de solo la vieja triste que vivía en el cuarto del fondo. A la mañana siguiente, tomé una decisión que me pareció a la vez aterradora y liberadora. Volví a llamar al juez Balbuena. Juez, me preguntaba si tendría tiempo de visitarme aquí. Me encuentro en una situación en la que salir de casa se ha vuelto complicado. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una nueva cualidad, preocupación mezclada con comprensión. María, ¿se encuentra bien? Sueno como alguien que necesita un amigo, admití. Alguien que recuerde que yo solía ser más que un problema que resolver. Estaré allí esta tarde, dijo sin dudar. Y María,
Usted nunca fue solo un problema. Fue la mujer que salvó a mi familia cuando más lo necesitábamos. Algunas deudas nunca se pueden pagar, solo honrar. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Durante meses, me había estado encogiendo, disculpándome por ocupar espacio, intentando volverme lo suficientemente pequeña como para ser aceptable. Pero la voz del juez Balbuena me había recordado algo que casi había olvidado. Yo solía ser alguien que resolvía problemas, no alguien que era uno. Solía ser María Santos, una mujer que había criado a un hijo, amado a un marido y que, una vez, había sido lo suficientemente sabia y valiente como para ayudar a una familia poderosa en su momento de mayor necesidad. Esa mujer todavía estaba dentro de mí en alguna parte, enterrada bajo meses de humillación y aislamiento. Y quizá, solo quizá, era hora de dejarla salir. Llega un momento en la vida de toda persona en el que debe elegir entre rendirse o levantarse. Creía haber llegado a ese momento muchas veces antes, cuando a Roberto le diagnosticaron la enfermedad, cuando los tratamientos fracasaron, cuando tuve que vender nuestra casa. Pero estaba equivocada. Esos momentos habían tratado sobre perder cosas que amaba. Esto trataba sobre perderme a mí misma. La mañana en que el juez Balbuena debía visitarme, me desperté y encontré a Clara en mi habitación, revisando las pocas posesiones que me quedaban. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Levantó la vista del pequeño joyero donde guardaba mi anillo de casada, el rosario de mi madre y la diminuta cruz de oro que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. «Limpieza de primavera», dijo con ese tono brillante y servicial que se había convertido en su arma preferida. «Me he dado cuenta de que has estado acumulando cosas aquí, y se está desordenando un poco. Pensé en ayudarte a organizar. Acumulando cosas». Las cosas eran un libro que había sacado de la biblioteca, una pequeña planta que me había regalado una vecina y que intentaba revivir, y una fotografía de Roberto y mía de nuestra luna de miel, que había encontrado metida en un viejo libro de cocina. «Eso no es desorden», dije, incorporándome en la cama. «Son mis pertenencias». «Claro que lo son», asintió Clara, pero sus manos seguían moviéndose entre mis cosas con la eficacia de alguien que realiza un inventario. «Pero tienes tan poco espacio aquí, y algunos de estos objetos estarían mejor guardados en otro lugar. Estas joyas, por ejemplo, son bastante valiosas. ¿No estarían más seguras en la caja fuerte de nuestro dormitorio?» La caja fuerte de su dormitorio, donde yo necesitaría permiso para acceder al rosario de mi propia madre. «No», dije, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. «Esas se quedan conmigo». Clara se detuvo, con los dedos todavía alrededor de mi joyero, y por primera vez en meses, vi algo parpadear en su rostro que casi parecía respeto. O quizá era solo sorpresa de que la mujer rota del dormitorio del fondo hubiera encontrado su voz. «Por supuesto, suegra», dijo finalmente, volviendo a dejar la caja en su sitio. Solo intentaba ayudar, siempre intentando ayudar. La ayuda de Clara me había despojado sistemáticamente de todo lo que me hacía sentir humana, y ahora quería llevarse las últimas conexiones tangibles con la vida que había vivido antes de convertirme en su caso de caridad. Después de que se fuera, me senté en el borde de mi estrecha cama, y me di cuenta de lo cerca que había estado de entregar incluso mis recuerdos. Si no hubiera dicho nada, el rosario de mi madre habría desaparecido en la caja fuerte de Clara, para salir solo cuando ella lo considerara apropiado, si es que alguna vez lo hacía. Una hora después, Miguel llamó a mi puerta. «¿Mamá? ¿Clara me ha dicho que hoy viene alguien a visitarte?» No era realmente una pregunta. Era el tono que podría usar con una anciana confundida que quizá había imaginado un compromiso social que no existía. «El juez Balbuena viene a tomar un café esta tarde», dije, tratando de proyectar más confianza de la que sentía. «¿El juez Balbuena?» Las cejas de Miguel se arquearon. «¿De qué conoces tú a un juez?» La pregunta dolió más de lo que probablemente pretendía. ¿De qué conocía yo a un juez? Como si alguien como yo, alguien que ahora pasaba los días en bata y necesitaba permiso para quedarse con sus propias joyas, no pudiera tener conexiones con gente importante. «Trabajé para una familia que tuvo problemas legales», expliqué. «Les ayudé y mantuvimos el contacto.
Esto era solo parcialmente cierto. No habíamos mantenido el contacto exactamente, pero el juez Balbuena me había dado su número personal 30 años atrás y me había dicho que llamara si alguna vez necesitaba algo. Había sido demasiado orgullosa para usarlo hasta ahora. Bueno, dijo Miguel, y pude verle procesar esta información, intentando reconciliar a la madre que había reducido a una carga invisible con alguien que merecía una visita personal de un juez jubilado. Eso está bien, pero mamá, la casa no está preparada para recibir visitas ahora mismo. ¿Quizá podrías quedar con él en otro sitio? ¿Quedar con él en otro sitio? ¿Con qué ropa? ¿Con qué dinero? ¿Usando qué transporte? Viene aquí, Miguel, a verme a mí, en mi casa. Clara se ha esforzado mucho para tenerlo todo perfecto para el bebé que estamos intentando tener, continuó Miguel, como si yo no hubiera hablado. Ha estado estresada por tenerlo todo perfecto, y las visitas inesperadas, el bebé que estaban intentando tener. Otra información que descubría por accidente, otro acontecimiento familiar del que no se me consideraba lo suficientemente importante como para ser informada directamente. Me aseguraré de que no moleste a Clara, dije en voz baja. Miguel vaciló en la puerta, y por un momento vi algo en su rostro que me recordó al niño pequeño que solía meterse en la cama con Roberto y conmigo durante las tormentas. El niño que confiaba en que sus padres le mantendrían a salvo, que creía que el amor era permanente e incondicional. Quizá podríamos tomar café todos juntos, dijo, y sonó como una disculpa. Podría estar bien conocer a tu amigo. Tu amigo, no nuestro amigo de la familia, no alguien bienvenido en nuestra casa, sino mi amigo, algo separado de la unidad familiar que había construido con Clara. Creo que viene específicamente a verme a mí, dije, pero gracias por el ofrecimiento. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Me duché de verdad. No los enjuagues rápidos y culpables que había estado tomando para evitar gastar demasiada agua caliente u ocupar el baño demasiado tiempo. Me lavé el pelo con el champú bueno que había estado guardando, me lo sequé con cuidado, e incluso me puse un poco de pintalabios que encontré en el fondo de mi bolso. Al mirarme al espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía cansada, disminuida, pero había algo en sus ojos que no había estado allí en meses. Un destello de expectación, de propósito. Me puse el menos descolorido de los vestidos que me quedaban y esperé en el salón, lo cual me pareció extraño y transgresor. Durante meses, había evitado las zonas comunes de la casa a menos que me invitaran específicamente, pero el juez Balbuena era mi invitado, y yo iba a recibirlo como es debido, en la casa que mi dinero había ayudado a comprar. Cuando sonó el timbre, Clara apareció desde la cocina con harina en las manos y fastidio en la cara. No esperaba visitas, y las visitas inesperadas alteraban su entorno cuidadosamente controlado. Ya abro yo, dije, levantándome del sofá. Clara me miró como si hubiera anunciado mi intención de realizar una operación quirúrgica. No hace falta que... Pero yo ya caminaba hacia la puerta, moviéndome con determinación por primera vez en meses. La abrí y encontré al juez Balbuena en el umbral, más mayor de lo que recordaba, de pelo plateado y distinguido, pero con los mismos ojos amables que me habían mirado con respeto 30 años atrás, cuando yo solo era una empleada del hogar que se había dado cuenta de lo que otros habían pasado por alto. María, dijo, y su sonrisa fue genuina, cálida, libre de la compasión calculada que me había acostumbrado a ver en los rostros de la gente. Está usted espléndida. No estaba espléndida, y ambos lo sabíamos, pero lo dijo con tal convicción que, por un momento, casi me lo creí. Juez Balbuena, por favor, entre. Gracias por venir. Clara apareció a mi lado como una guardiana, con su sonrisa de anfitriona firmemente plantada. Soy Clara, la mujer de Miguel. Encantada de conocerle. El placer es mío, respondió el juez con cortés formalidad. María me ha hablado mucho de su familia. Era mentira, ya que apenas los había mencionado salvo para explicar por qué no podía visitarle, pero era el tipo de mentira amable que abre puertas y crea espacio para la conversación. Nos sentamos en el salón, Clara, Miguel, el juez Balbuena y yo. Por primera vez en meses,
Yo formaba parte de una situación social en esta casa, contribuyendo a la conversación en lugar de que hablaran a mi alrededor o me gestionaran. El juez Balbuena preguntó por mi vida, mi adaptación a la viudez, cómo me estaba resultando mi nueva situación de convivencia. Sus preguntas eran directas pero amables, y me encontré respondiendo con sinceridad, con más sinceridad de la que había hablado con nadie en meses. Ha sido una adaptación, admití. Aprender a vivir en casa de otra persona, a encontrar mi lugar en un tipo de estructura familiar diferente. ¿En casa de otra persona?, preguntó el juez, y había algo agudo en su tono que hizo que Clara se removiera incómoda en su silla. Bueno, técnicamente es la casa de Miguel y Clara, dije rápidamente, no queriendo causar problemas. Simplemente estoy agradecida de que me hayan hecho un hueco. Hecho un hueco, repitió pensativamente el juez Balbuena. ¿Y cuánto hueco le han dado, María? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. La sonrisa de Clara se volvió forzada. Miguel miraba alternativamente a su madre y a este invitado inesperado que hacía preguntas que parecían un interrogatorio. El dormitorio del fondo, dije simplemente. Es bastante adecuado. Ya veo. ¿Y está cómoda allí? ¿Tiene privacidad, acceso a las zonas comunes, la libertad de entrar y salir cuando quiera? Cada pregunta era como una sonda suave, pero podía sentir el acero bajo la cortesía. Este era un hombre que había pasado décadas evaluando situaciones, leyendo entre líneas, entendiendo tanto lo que la gente no decía como lo que decía. Por supuesto que sí, interrumpió Clara, con la voz brillante y a la defensiva. Suegra es parte de nuestra familia. Puede ir a cualquier parte de la casa cuando quiera. Maravilloso, dijo el juez Balbuena. ¿Y María? ¿Se siente libre de recibir invitados aquí? ¿De usar la cocina? ¿De participar en las decisiones familiares? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Clara se había puesto pálido, y Miguel se miraba las manos como un niño al que han pillado en una mentira. Las cosas han sido complicadas, dije finalmente. El juez Balbuena asintió lentamente, y cuando me miró, sus ojos contenían algo que no había visto en meses. Reconocimiento. No compasión, no condescendencia, sino el reconocimiento de quién era yo y de lo que merecía. María, dijo en voz baja, creo que es hora de que tengamos esa conversación privada de la que hablamos. Pero me quedaba una cosa que nadie podía quitarme, mi memoria. Y dentro de esos recuerdos yacía algo que lo cambiaría todo. A veces, las transformaciones más poderosas ocurren en silencio, no con declaraciones dramáticas o grandes gestos, sino en los momentos tranquilos en los que una persona recuerda quién solía ser y decide que está lista para volver a ser esa persona. El juez Balbuena y yo nos sentamos en el pequeño jardín detrás de la casa, mientras Clara se afanaba en la cocina, haciendo ruido con ollas y sartenes que sugerían que intentaba escuchar nuestra conversación. Miguel se había retirado a su despacho, alegando un trabajo urgente que no podía esperar. «Hábleme del caso Crespo», dije en voz baja, acomodándome en la silla de plástico que era el único mobiliario de exterior que Clara había considerado apropiado para el patio. Los ojos del juez Balbuena se avivaron con interés. ¿Recuerda los detalles después de todos estos años? Lo recuerdo todo, dije, y al pronunciar las palabras, me di cuenta de lo ciertas que eran. Recuerdo al señor Crespo llegando a casa a las 3 de la mañana, borracho y furioso. Recuerdo oírle discutir con su mujer, amenazando con arruinar el negocio de su familia si intentaba dejarle. Recuerdo encontrar las fotografías que guardaba en el cajón de su escritorio. Fotografías que habrían destruido a varias familias prominentes si se hubieran hecho públicas. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y recuerda lo que hizo con esas fotografías? Se las llevé a usted, dije. No a los periódicos, no a la policía, no a nadie que pudiera haberlas usado para chantajear o crear un escándalo. Se las llevé a usted porque confiaba en que manejaría la situación con discreción y justicia. Usted salvó 3 matrimonios y evitó un escándalo que habría destruido media docena de carreras políticas, dijo el juez Balbuena en voz baja. Al señor Crespo se le animó discretamente a buscar tratamiento para su alcoholismo y sus deudas de juego. Su mujer pudo divorciarse de él sin perder a sus hijos ni el negocio de su familia.
Y esas fotografías nunca vieron la luz del día. Asentí, recordando el peso de aquel sobre Manila en mis manos, el miedo que me había mantenido despierta durante noches antes de tomar finalmente la decisión de confiar en un hombre que apenas conocía con una información que podría haberme hecho rica o haberme puesto en peligro. Nunca pidió nada a cambio, continuó el juez. Ni dinero, ni favores, ni siquiera reconocimiento. Simplemente hizo lo correcto y se marchó. Yo era una empleada del hogar, dije simplemente. No me correspondía sacar provecho de los problemas de los demás. Usted era una mujer íntegra, corrigió el juez Balbuena, y la integridad no pierde valor con la edad o las circunstancias. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio por un momento, escuchando los sonidos del barrio, niños jugando en los patios cercanos, un cortacésped arrancando, los sonidos ordinarios de gente viviendo vidas ordinarias en sus propias casas. María, dijo finalmente el juez, ¿qué le pasó a esa mujer, a la que tuvo el valor de hacer lo correcto cuando era importante? La pregunta me golpeó como un puñetazo, no porque fuera cruel, sino porque era dolorosamente precisa. ¿Qué le había pasado? ¿Cuándo había dejado de ser una mujer que resolvía problemas y había empezado a ser alguien que se disculpaba por existir? Se cansó, admití. Enterró a su marido, perdió su casa y olvidó que tenía algún valor más allá de lo que podía ofrecer a los demás. ¿Y ahora? Miré hacia la casa donde Clara seguía haciendo ruido con los platos y Miguel se escondía detrás de la pantalla de su ordenador, ambos tratando esta visita como una interrupción inoportuna en su vida cuidadosamente ordenada. Ahora, dije lentamente, creo que está lista para recordar. El juez Balbuena sonrió, y fue la primera expresión de orgullo genuino que había visto dirigida hacia mí en meses. Bien, porque tengo una propuesta para usted. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Papel de calidad, letras elegantes, el tipo de tarjeta que abre puertas e infunde respeto. Mi bufete de abogados gestiona la planificación patrimonial de algunas familias muy adineradas, explicó. Necesitamos a alguien con experiencia, discreción e integridad para que actúe como asesora familiar. Alguien que pueda trabajar con los clientes en sus casas, ayudarles a organizar sus asuntos, coordinarse con abogados y asesores financieros. Tomé la tarjeta con dedos temblorosos, leyendo la descripción del puesto que había escrito en el reverso con una letra pulcra. El sueldo es de 70.000 euros al año para empezar, continuó. Más beneficios. El trabajo es flexible. Algunos clientes prefieren citas por la tarde o en fin de semana. Tendría su propio coche, su propio piso, su propia vida. 70.000 euros al año. Más dinero del que había ganado en toda mi vida. Suficiente para vivir de forma independiente, para tomar mis propias decisiones, para ser alguien más que una carga en el dormitorio del fondo de la casa de mi hijo. Pero, juez, dije, mi voz apenas un susurro. Tengo 60 años. No tengo estudios universitarios. No he trabajado en el mundo profesional. ¿Quién confiaría en alguien como yo los asuntos privados de su familia? Se inclinó y tomó mis manos entre las suyas, unas manos que también estaban marcadas por la edad, pero que aún eran capaces de transmitir fuerza y calidez. María, hace 30 años, usted entró en mi despacho con pruebas que podrían haber destruido a gente poderosa. Podría haber exigido dinero, favores, lo que quisiera. En lugar de eso, pidió justicia y se marchó. Eso no es algo que se aprenda en la universidad. Eso es carácter. Y el carácter es lo que más necesitan mis clientes. Me quedé mirando la tarjeta de visita, la posibilidad que representaba, el futuro que ofrecía. Durante meses me habían dicho que mi edad, mis circunstancias, mis opciones limitadas significaban que tenía que aceptar la vida que otros estuvieran dispuestos a darme. Ahora alguien me ofrecía la oportunidad de construir mi propia vida de nuevo. Hay una condición, añadió el juez Balbuena, y se me encogió el corazón. Por supuesto que había una trampa. Nada tan bueno le pasaba a mujeres como yo sin condiciones. ¿Qué condición? Empieza el próximo lunes. Me reí a carcajadas, de verdad, por primera vez en meses. Eso no es una condición, juez. Eso es un regalo.
El regalo es suyo para aceptarlo o rechazarlo, dijo seriamente. Pero María, quiero que entienda algo. Esto no es caridad. No es un anciano compadeciéndose de una mujer en circunstancias difíciles. Es una oportunidad de negocio ofrecida a alguien en quien confío plenamente. Alguien cuyo juicio valoro. Alguien que ya ha demostrado que puede manejar situaciones delicadas con sabiduría y discreción. Mientras hablábamos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No esperanza, exactamente, sino algo más fuerte. Determinación, propósito. La certeza tranquila que llega cuando recuerdas quién solías ser y decides volver a ser esa persona. Necesitaré ropa de trabajo, dije, empezando ya a planificar. La empresa tiene una cuenta en el Corte Inglés. Se espera que vista apropiadamente para las reuniones con clientes. Necesitaré un sitio donde vivir. Hay un piso amueblado disponible en Mirasierra, un dormitorio, barrio seguro, cerca del transporte público. La empresa cubre la fianza y el primer mes de alquiler. Tendré que avisar a mi hijo. La expresión del juez Balbuena se tornó más seria. Eso es entre usted y su familia, por supuesto. Pero María, quiero que recuerde una cosa. No está pidiendo permiso para vivir su propia vida. Les está informando de su decisión. Informándoles de mi decisión. No pidiendo aprobación. No buscando permiso. No disculpándome por querer independencia. Simplemente declarando lo que había elegido hacer. ¿Acepta el puesto?, preguntó. Miré hacia la casa donde había pasado 7 meses aprendiendo a hacerme más pequeña, más silenciosa, más conveniente. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Clara observándonos con una ansiedad apenas disimulada, probablemente preguntándose de qué estarían hablando tanto tiempo la anciana y su importante amigo. Sí, dije, y mi voz fue firme y segura. Lo acepto. Excelente. Haré que Recursos Humanos prepare su contrato. Puede venir el viernes a rellenar los formularios y recoger las tarjetas de crédito de la empresa. Tarjetas de crédito de la empresa. La libertad de comprar lo que necesitara sin pedir permiso, sin explicar cada compra, sin sentirme agradecida por las necesidades básicas. Después de que el juez Balbuena se fuera, me quedé sentada en el jardín durante mucho tiempo, sosteniendo su tarjeta de visita y viendo cómo el sol se ponía sobre el barrio. Por primera vez en meses, no estaba pensando en lo que Clara podría necesitar, en lo que Miguel podría querer, en lo que Isabel podría requerir. Estaba pensando en mi propio futuro, haciendo mis propios planes. Esa noche en la cena, esperé a que Miguel y Clara terminaran de hablar de su día, sus planes, sus preocupaciones. Entonces, dejé el tenedor en la mesa y les miré a ambos. «Tengo una noticia que daros», dije. Y algo en mi tono hizo que ambos levantaran la vista con repentina atención. «Ah, ¿sí?». La voz de Clara era cuidadosamente neutra, pero pude ver la cautela en sus ojos. «Me han ofrecido un puesto en Balbuena y Asociados. Empiezo el lunes y este fin de semana me mudo a mi propio piso». El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el zumbido de la nevera en la cocina, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Miguel fue el primero en hablar. «Mamá, ¿estás segura? Quiero decir, ¿ha pasado tanto tiempo desde que trabajaste?» 7 meses, dije en voz baja. «No 7 años. Tengo 60 años, Miguel, no 90. Todavía me queda mucha vida por vivir». El rostro de Clara había pasado por varias expresiones: sorpresa, cálculo, algo que podría haber sido alivio, y finalmente se detuvo en lo que parecía preocupación, pero que se sentía como pánico. «Pero, suegra, ¿quién te cuidará? ¿Y si pasa algo? ¿Y si te pones enferma?» «¿Y si me pongo enferma?» Casi me reí. Clara se había pasado meses asegurándose de que yo entendiera que era una carga, que mis necesidades eran un inconveniente, que mi presencia les dificultaba la vida, y ahora de repente le preocupaba mi bienestar. «Me cuidaré yo misma», dije simplemente, de la misma manera que lo hice durante los 60 años antes de mudarme aquí. «Pero el dinero de la casa», empezó Miguel, «fue un regalo», terminé yo. «Una contribución a vuestro futuro que hice libremente. No significa que renunciara a mi derecho a tener un futuro propio». Le vi encogerse ante eso. Vi el reconocimiento en sus ojos de que, en algún punto del camino,
Había empezado a pensar en mí como alguien cuyo futuro había terminado, cuyo único papel era estar agradecida por el alojamiento que otros estuvieran dispuestos a ofrecerle. «Esto es muy repentino», dijo Clara, y pude oír el esfuerzo que le costaba mantener la voz serena. «Quizá deberías pensarlo más. Hablar con Miguel. Asegurarte de que no estás cometiendo un error. Un error. Como si elegir vivir de forma independiente fuera un error. Como si ganar mi propio dinero y tomar mis propias decisiones fuera un error. Como si negarme a seguir siendo invisible en el dormitorio del fondo de la casa de mi hijo fuera un error. Lo he pensado detenidamente», dije, «y he tomado mi decisión. No era una petición, no era una propuesta abierta a negociación, era una decisión. Y por primera vez en 7 meses, no era yo la que se disculpaba. Hay algo poderoso en ver a alguien a quien has subestimado empezar a erguirse. Cambia toda la dinámica de una habitación. Altera el equilibrio de poder de maneras que incomodan a todos, especialmente a aquellos que se han acostumbrado a mirar por encima del hombro. Los 3 días que transcurrieron entre mi anuncio y mi partida fueron diferentes a todo lo que había experimentado en los 7 meses desde que me mudé a casa de Miguel y Clara. De repente, ya no era invisible. Cada movimiento que hacía era observado. Cada conversación que tenía era analizada. Cada decisión que anunciaba era cuestionada con la intensidad desesperada de quienes acaban de darse cuenta de que están perdiendo el control de una situación que daban por sentada. Clara fue la primera en cambiar de táctica. Atrás quedó la condescendencia paciente, las sugerencias serviciales disfrazadas de correcciones amables. En su lugar, apareció una atención cuidadosa que se parecía más a la vigilancia que a la preocupación. «Suegra, ¿estás segura de que has pensado bien esto?», preguntó por tercera vez el viernes por la mañana, mientras yo clasificaba mis pocas posesiones restantes. «¿Vivir sola a tu edad, sin familia cerca para ayudar si algo va mal?» A mi edad. Como si cumplir 60 años me hubiera inscrito automáticamente en alguna categoría de personas demasiado frágiles para la vida independiente. Me di cuenta de que a Clara nunca parecía preocuparle que su propia madre viviera sola a los 68 años, gestionando sus propias finanzas, viajando para visitar a amigos, manteniendo una vida social activa. Conseguí vivir sola durante los primeros 30 años de mi vida adulta. Respondí con calma, doblando la poca ropa que me quedaba. «Creo que recuerdo cómo se hace». Miguel apareció en la puerta con una taza de café y una expresión que no le había visto desde que era un adolescente al que habían pillado saltándose el toque de queda. Culpable, a la defensiva y ligeramente asustado. «Mamá, quizá deberíamos hablar más de esto. Quiero decir, este juez Balbuena, en realidad no le conocemos, ¿verdad? ¿Y si este trabajo no es lo que parece? ¿Y si se está aprovechando de tu situación? Mi situación. Incluso ahora, cuando estaba haciendo planes para irme, no podía reconocer que mi situación había sido creada en gran parte por cómo me habían tratado. «Miguel», dije, dejando el jersey que estaba doblando y mirando directamente a mi hijo. «El juez Héctor Balbuena ha sido magistrado durante 25 años. Ha llevado más casos de sucesiones que ningún otro juez de la provincia. Su bufete representa a algunas de las familias más prominentes de la ciudad. No creo que esté montando una estafa elaborada dirigida a viudas de 60 años. La lógica era irrefutable, y Miguel lo sabía, pero no era la lógica lo que realmente le preocupaba. «Es que parece tan repentino», dijo, «tan drástico. ¿No podrías probarlo a tiempo parcial al principio? Mantener tu habitación aquí como plan B. Mantener mi habitación aquí como plan B». La habitación que había sido vaciada sistemáticamente de mis pertenencias, donde me habían hecho sentir como una invitada temporal que se quedaba más de la cuenta, donde había aprendido a ahogar el sonido de mi llanto para no despertar a nadie. «No, hijo mío», dije con suavidad pero con firmeza. «Algunas decisiones requieren un compromiso total. Esta es una de ellas». Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Salí de casa sin pedir permiso, sin explicar a dónde iba, sin preguntar si Clara necesitaba algo, o si mi ausencia trastocaría el horario de alguien. Simplemente me puse mi abrigo, la vieja chaqueta de Roberto,
la única prenda de abrigo que Clara no había donado, y caminé hasta la parada del autobús. El trayecto hasta Mirasierra duró 40 minutos, dándome tiempo a observar cómo cambiaba la ciudad por las ventanillas. Pasamos por barrios que había conocido de joven, zonas que habían sido reconstruidas y aburguesadas, calles donde nuevas familias criaban a sus hijos, y viejas familias se adaptaban al cambio. El edificio de apartamentos era antiguo, pero estaba bien conservado, el tipo de lugar donde viven los profesionales que quieren independencia sin pretensiones. Mi piso estaba en la tercera planta, amueblado de forma sencilla pero adecuada. Un pequeño salón con un sofá y un televisor, un dormitorio con una cama de matrimonio y una cómoda, una cocina con una encimera de verdad y una ventana que daba a un patio donde alguien había plantado flores. Lo más hermoso no eran los muebles ni las vistas, era el silencio. No el silencio hueco de ser ignorada, sino la calma apacible de un espacio que me pertenecía, donde podía cocinar lo que quisiera, ver lo que eligiera, invitar a quien me placiera, o simplemente sentarme con mis pensamientos sin preocuparme de ocupar demasiado espacio o hacer demasiado ruido. Me senté en la única butaca junto a la ventana del salón y llamé al juez Balbuena. «¿Qué le parece?», preguntó, y pude oír la sonrisa en su voz. «Es perfecto», dije, y lo decía de todo corazón. Su primera tarea es el lunes a las 9 de la mañana. La señora Leonor Benavides, 78 años, viuda reciente. Su familia la está presionando para que venda su casa y se mude a una residencia de mayores. Pero ella no está preparada para dar ese paso. Necesita a alguien que le ayude a organizar sus finanzas y asuntos legales para que pueda tomar decisiones informadas sobre su futuro. La señora Leonor Benavides, una mujer que se enfrentaba a la presión de su familia para que renunciara a su independencia. Yo entendía esa situación mejor de lo que el juez Balbuena podría imaginar. «Allí estaré», dije. El sábado por la mañana, cogí otro autobús hasta el Corte Inglés, un lugar por el que había pasado innumerables veces, pero en el que nunca había entrado porque todo en los escaparates parecía diseñado para gente que vivía vidas diferentes a la mía. La asesora de imagen que el juez Balbuena había contratado era una mujer de mi edad llamada Patricia, que se tomó la tarea de vestirme para el trabajo con la seriedad de una operación militar. «Un estilo profesional pero accesible», explicó, sacando vestidos y blusas de percheros que parecían contener infinitas posibilidades. «Elegante para inspirar respeto, práctico para el día a día». Esa mañana me probé más ropa de la que había tenido en los últimos 5 años. Vestidos entallados que me daban un aspecto competente, chaquetas que daban autoridad a mis hombros, zapatos que eran a la vez cómodos y elegantes. Cada conjunto me transformaba un poco más. Me recordaba que yo era alguien que merecía ocupar un espacio en el mundo. La mujer en el espejo del probador me resultaba familiar, pero tardé un momento en reconocerla. Se parecía a la María que una vez había administrado un hogar, criado a un hijo, apoyado a un marido en tiempos difíciles. Se parecía a alguien con opiniones que merecía la pena escuchar y experiencia que merecía la pena valorar. «Tiene un instinto excelente», dijo Patricia mientras yo seleccionaba las últimas prendas. «La mayoría de las mujeres de su edad intentan vestir más jóvenes o más mayores de lo que son. Usted está eligiendo ropa que dice exactamente quién es». ¿Quién era yo? Durante meses, me habían dicho implícita y explícitamente que quien yo era no era suficiente, no era valioso, no merecía la pena mantenerlo. Ahora recordaba que quien yo era siempre había sido suficiente. Eran las circunstancias las que habían sido inadecuadas. El domingo por la noche, mi última noche en casa de Miguel, empaqueté con cuidado mi ropa nueva en la maleta que había traído 7 meses antes. Todo lo que poseía entonces había desaparecido, donado, desechado o esfumado en la campaña sistemática de Clara para reducirme a alguien que no necesitaba nada porque no merecía nada. Pero ahora tenía cosas nuevas, ropa elegida por mí, para adaptarse a la vida que estaba eligiendo vivir. Representaban la posibilidad, la independencia, la idea radical de que una mujer de 60 años todavía podría tener un trabajo importante que hacer en el mundo. Miguel llamó a mi puerta sobre las 9. «Mamá, ¿podemos hablar?».
Dejé el vestido que estaba doblando y miré a mi hijo. Tenía 35 años, éxito en su carrera. Estaba casado con una mujer a la que amaba y era padre de una hija preciosa. Era todo lo que una madre podría desear que su hijo llegara a ser. Entonces, ¿por qué parecía tan perdido en el umbral de mi puerta? Claro, hijo mío. ¿Qué te preocupa? Se sentó en el borde de mi estrecha cama, la misma cama en la que había pasado innumerables noches escuchándole a él y a Clara hablar de mi inconveniencia, de mi situación, de mis necesidades que complicaban sus vidas. No quiero que te vayas enfadada, dijo finalmente. Enfadada. Sopesé la palabra con cuidado. ¿Estaba enfadada? Había habido ira, sin duda, por el desprecio, la falta de respeto, el despojo sistemático de mi dignidad, pero lo que sentía ahora ya no era ira. No estoy enfadada, Miguel, dije con sinceridad. Estoy decepcionada, pero, sobre todo, estoy lista para seguir adelante. ¿Decepcionada conmigo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada con el peso de todo lo que había pasado y todo lo que no se había dicho. Miré a mi hijo, este hombre al que había educado para ser amable, respetuoso, consciente de los sentimientos de los demás, y traté de reconciliarlo con la persona que me había visto encogerme y desvanecerme sin intervenir. Estoy decepcionada de que olvidaras quién era yo, dije en voz baja. Estoy decepcionada de que dejaras que otra persona decidiera lo que yo necesitaba, lo que merecía, de lo que era capaz. Pero, sobre todo, Miguel, estoy decepcionada de mí misma por haberlo permitido. Empezó a protestar, a explicarse, a defender a Clara o a sí mismo, o la situación imposible en la que se habían encontrado cuando el duelo y la economía forzaron una convivencia incómoda. Pero levanté la mano. Ya está hecho, dije. Se acabó. Mañana empiezo algo nuevo. Y tú también. La pregunta es ¿qué aprendemos ambos de esta experiencia? Después de que se fuera, terminé de hacer la maleta en silencio. Clara no vino a despedirse, lo cual fue probablemente un gesto honesto. Nunca habíamos sido amigas, apenas familia, y no tenía sentido fingir lo contrario ahora. Pero Isabel apareció en mi puerta en pijama, sosteniendo el perrito de peluche que le había regalado por su tercer cumpleaños. «Abuela, ¿te vas para siempre?» Me arrodillé a su altura y tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Voy a vivir en mi propia casa ahora, hija mía. Pero eso no significa que me vaya para siempre. Significa que seré alguien a quien podrás visitar, alguien que siempre estará feliz de verte. ¿Tendrás galletas en tu casa?» Me reí, recordando todas las tardes en las que se me había prohibido hornear porque a Clara le preocupaba el azúcar y los ingredientes procesados. «Tendré las mejores galletas», prometí, las que le encantaban a tu papá cuando era pequeño. Isabel me abrazó entonces, con el amor feroz y sin complicaciones que ofrecen los niños antes de que el mundo les enseñe a racionar su afecto. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. No me iba solo para salvarme a mí misma. Me iba para que algún día, cuando Isabel fuera lo suficientemente mayor para entender, supiera que las mujeres no tienen que desaparecer cuando se vuelven un inconveniente. Pueden elegir reaparecer en otro lugar, más fuertes y más ellas mismas que nunca. Esa noche, dormí mejor que en meses. No porque la estrecha cama fuera cómoda, no porque la habitación fuera tranquila, sino porque sabía que era la última noche que pasaría siendo la carga de otra persona. Mañana, me despertaría siendo yo misma de nuevo. El lunes por la mañana, me desperté en mi propio piso por primera vez en 7 meses. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Me preparé un café en mi propia cocina, me vestí con mi nueva ropa de trabajo y me miré en el espejo a una mujer que apenas reconocía. Parecía competente, digna, resuelta. Parecía alguien que importaba. Mi primera reunión con una clienta fue mejor de lo que me había atrevido a esperar. La señora Leonor Benavides, efectivamente, estaba siendo presionada por su familia para que renunciara a su independencia, pero no estaba lista. Tomando un té en su elegante salón, me habló de sus miedos, sus finanzas, su deseo de seguir teniendo el control de su propia vida. «Mi hija tiene buena intención», explicó la señora Benavides, «pero cree que tener 78 años significa que ya no puedo pensar por mí misma.
La comprendí perfectamente. A veces, las personas que más nos quieren son las primeras en decidir que necesitamos que nos protejan de nuestras propias decisiones, dije. Me miró con aguda inteligencia. Suena como alguien que ha pasado por eso. Recientemente, admití. Al final de nuestra reunión, le había ayudado a organizar sus documentos financieros, programado citas con su abogado y su gestor, y le había dado la información que necesitaba para tomar decisiones informadas sobre su futuro. Me pagó con un cheque y una sonrisa que sentí como una validación. Es usted muy buena en esto, dijo. Entiende lo que es que la gente asuma que eres una inútil solo porque eres mayor. De camino a casa, paré en el supermercado, no en el que había trabajado, sino en uno diferente donde podía comprar sin recuerdos embarazosos. Llené mi carro con los ingredientes para el guiso de carne que no me habían permitido hacer, con el café que a mí me gustaba, con los pequeños lujos que se me habían negado durante meses. El joven cajero me sonrió amablemente. ¿Ha encontrado todo lo que necesitaba hoy? Sí, dije, y me di cuenta de que lo decía en un sentido que él no podía imaginar. He encontrado exactamente lo que necesitaba. Esa noche, mientras adobaba la carne para el guiso del día siguiente, sonó mi teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Mamá, tenemos que hablar. ¿Podrías venir a cenar el domingo? Clara quiere pedirte perdón. Clara quiere pedirte perdón. Después de 7 meses de humillación sistemática, quería disculparse. Casi me reí. No creo que sea necesario, hijo mío. Por favor, mamá. Isabel te echa de menos. Y Clara se da cuenta de que quizá ha sido demasiado controladora. Quiere arreglar las cosas. Demasiado controladora. Qué forma tan delicada de describir la crueldad calculada que había soportado. Me lo pensaré, dije, aunque ya lo había decidido. El domingo por la tarde, me vestí con esmero con uno de mis nuevos conjuntos. Un vestido azul marino con una chaqueta a juego que me daba el aspecto de alguien que inspira respeto. Conduje mi coche de empresa hasta la casa que había sido mi prisión, aparcando en la entrada como una visitante en lugar de como una antigua residente. Clara abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegra, estás diferente. No mejor, ni más sana, ni más feliz. Simplemente diferente, como si mi transformación fuera de alguna manera inquietante en lugar de positiva. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla buena de Clara, la que era demasiado elegante para usarla cuando yo vivía allí, pero aparentemente apropiada para esta ocasión. Miguel, Clara e Isabel se sentaron en sus sitios habituales, dejándome la silla del extremo donde había pasado tantas comidas silenciosas. Pero no me senté allí. En lugar de eso, ocupé la silla de la cabecera de la mesa, el antiguo sitio de Roberto, el asiento de honor en cualquier hogar que se precie. Los ojos de Clara se abrieron de par en par por la sorpresa, pero no dijo nada. ¿Qué tal el nuevo trabajo, mamá?, preguntó Miguel, cortando su asado con cuidada precisión. Maravilloso. Ayudo a familias a navegar por decisiones difíciles sobre el envejecimiento y la independencia. Es un trabajo gratificante. Qué bien, dijo Clara, aunque su tono sugería que le parecía de todo menos bien. ¿Y el piso? ¿Te apañas bien tú sola? Apañarme. Como si vivir de forma independiente a los 60 años fuera una hazaña impresionante en lugar del estado normal de la mayoría de los adultos. Estoy prosperando, dije simplemente. Isabel levantó la vista de su plato. Abuela, ¿ya tienes galletas en tu casa? Sí, con pepitas de chocolate, como las que le hacía a tu papá. El rostro de Miguel se suavizó al recordarlo. Me acuerdo de esas galletas. Me las hacías para mi cumpleaños todos los años. Hasta que ya no se me permitió hornear, dije en voz baja. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de Clara tintineó contra su plato. Suegra, sobre eso. Espero que entiendas que solo intentaba ayudar a que todos nos adaptáramos a vivir juntos. A veces puede que fuera demasiado entusiasta organizando las cosas. Entusiasta organizando. Qué manera tan creativa de describir el robar la ropa de alguien, prohibirle cocinar y borrar gradualmente su existencia de la narrativa familiar. Clara, dije, y mi voz era firme y clara. Tú no organizaste mi vida. La desmantelaste.
pieza a pieza, día a día, hasta que olvidé que era una persona que merecía dignidad. Miguel se removió incómodo. Mamá, quizá todos cometimos errores. No, Miguel. Dejé mi tenedor y miré directamente a mi hijo. Tú no cometiste errores. Tomaste decisiones. Elegiste dejar que tu mujer tratara a tu madre como una carga inoportuna. Elegiste no decir nada cuando donó mi ropa sin preguntar. Elegiste el silencio cuando me excluyó de los eventos familiares. Elegiste priorizar su comodidad por encima de mi humanidad. Clara se había quedado pálida. Yo nunca quise... Sí, quisiste. Mi voz permaneció tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de 7 meses de verdad acumulada. Quisiste cada desaire, cada exclusión, cada crueldad casual. Me quisiste fuera desde el principio, y sistemáticamente hiciste mi vida insoportable hasta que irme pareció mi única opción. Eso no es justo, protestó Clara. Estabas de luto. Era difícil convivir contigo. Estaba de luto, asentí. Y en lugar de compasión, me diste reglas. En lugar de familia, me diste el exilio. En lugar de amor, me diste el mensaje de que mi único valor era permanecer invisible y agradecida. Isabel miraba a los adultos con los ojos confusos. ¿Por qué estáis todos enfadados? Me estiré y toqué su pequeña mano. A veces los mayores tienen que tener conversaciones difíciles, hija mía. No pasa nada. Pero suegra, intentó de nuevo Clara, te estoy pidiendo perdón ahora. ¿No podemos dejar esto atrás y empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Como si 7 meses de tortura psicológica pudieran borrarse con una invitación a cenar y una disculpa poco sincera. Clara, dije, no se puede empezar de nuevo con alguien a quien nunca viste como un ser humano para empezar. Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, sigues siendo mi madre. Esta sigue siendo tu familia. Lo soy, Miguel. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin que Clara tuviera que aprobarlo primero? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre, en lugar de como el problema de Clara que había que resolver? No tuvo respuesta porque ambos sabíamos la verdad. Me levanté de la mesa, alisando mi vestido con manos que ya no temblaban. Isabel, le dije a mi nieta, recuerda que la abuela te quiere mucho. Y recuerda que las mujeres no tienen que hacerse pequeñas para que otras personas estén cómodas. ¿A dónde vas?, preguntó Miguel, con el pánico asomando en su voz. A casa, dije simplemente. A mi casa, donde no soy una carga ni un problema, ni alguien que necesita ser gestionado. Donde soy simplemente María Santos, una mujer con trabajo que hacer y una vida que vivir. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a Clara susurrarle urgentemente a Miguel. Haz algo. Deténla. Pero Miguel no dijo nada, y yo salí de la casa que nunca había sido verdaderamente mi hogar, alejándome en mi propio coche hacia mi propia vida. Esa noche, llamé a Isabel y le dije que la quería. Mañana, le enviaría fotos de las galletas que estaba horneando. Algún día, cuando fuera mayor, entendería por qué su abuela eligió la dignidad por encima de la comodidad. El respeto por encima de una falsa paz. Y por primera vez en 7 meses, me fui a dormir sin pedirle perdón a nadie por ocupar un espacio en el mundo. 6 meses después, estaba sentada en mi salón un sábado por la mañana, leyendo el periódico y bebiendo café de mi taza favorita, una que me había comprado yo misma en mi propia tienda, con mi propio dinero, cuando sonó el timbre. Miguel estaba en la puerta de mi casa, cogido de la mano de Isabel. Ambos con un aspecto inseguro que me indicaba que esta visita no había sido idea de Clara. Mamá, empezó Miguel, y luego se detuvo, como si le costara encontrar palabras que antes fluían fácilmente entre nosotros. Papá dice que tienes las mejores galletas, anunció Isabel, rompiendo el incómodo silencio con la honestidad directa de una niña de 4 años que se había hecho un año mayor y más sabia. Me arrodillé a su altura. Tengo galletas, hija mía. ¿Quieres una? Asintió con entusiasmo, y les hice pasar a mi pequeño apartamento, el espacio que en 6 meses se había convertido más en un hogar que la casa de Miguel en 7. Mientras Isabel exploraba mi salón con la curiosidad de una niña que ve el mundo real de su abuela por primera vez,
Miguel se sentó a la mesa de mi cocina y miró a su alrededor con algo que podría haber sido asombro. Se está bien aquí, dijo en voz baja. Es tranquilo. Se parece a ti. Se parece a mí. Durante meses en su casa me habían dicho implícita y explícitamente que quien yo era no era adecuado para su vida. Ahora mi hijo reconocía que quien yo era merecía un espacio propio. ¿Cómo van las cosas en casa?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta por las ojeras bajo sus ojos y la forma cuidadosa en que no me sostenía la mirada. Diferentes, admitió. Clara ha estado diferente desde que te fuiste, más ansiosa. Ahora se preocupa por todo: el dinero, la salud de Isabel, si estamos tomando las decisiones correctas. No para de preguntar qué pasaría si nos ocurriera algo, quién cuidaría de Isabel. Serví café para los dos, notando que había dicho «desde que te fuiste», en lugar de «desde que te mudaste». Incluso su lenguaje reconocía que mi partida no había sido una decisión mutua sobre la convivencia, había sido una huida. ¿Y tú cómo estás, hijo mío? Miguel guardó silencio durante tanto tiempo que me pregunté si me había oído. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. He estado pensando mucho en papá Roberto últimamente, en lo que diría si pudiera ver lo que pasó. ¿En qué clase de hombre me convertí cuando dejé que mi mujer tratara a mi madre como... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Como alguien que no importaba, dije amablemente, completando el pensamiento que él no podía expresar. Asintió, con lágrimas asomando en sus ojos. No paro de recordar cosas. Cómo me apoyaste durante la carrera, con 2 trabajos para que yo pudiera centrarme en mis estudios. Cómo cuidaste de papá durante su enfermedad sin quejarte nunca, incluso cuando los tratamientos le volvían difícil de tratar. Cómo vendiste tu casa, tu hogar, para ayudarnos a Clara y a mí a comprar la nuestra. Isabel apareció a mi lado, habiendo descubierto los álbumes de fotos que guardaba en una estantería baja. «Abuela, ¿quién es?». Señalaba una foto de Roberto y yo bailando en la fiesta de nuestras bodas de plata. «Ese es tu abuelo Roberto, hija mía, mi marido, el padre de tu papá. Parece feliz», dijo con la sencilla sabiduría que poseen los niños. «Éramos muy felices», confirmé. Durante 37 años. Miguel miraba la fotografía con una expresión que nunca le había visto antes. No solo el duelo por su padre, sino el reconocimiento de algo que había perdido sin darse cuenta. «Mamá», dijo lentamente, «tengo que contarte algo. Después de que te fueras, Clara y yo fuimos a terapia. El terapeuta nos pidió que examináramos lo que había pasado de verdad, no lo que nos contábamos a nosotros mismos. Esperé, sintiendo que esta conversación se había estado gestando durante meses. Nos hizo escribir todo lo que recordábamos de la época que viviste con nosotros. Todo. Las donaciones sin preguntar, las invitaciones excluyentes, la forma en que hablábamos de ti como si no estuvieras en la habitación». Su voz se quebró ligeramente. Cuando lo leímos parecía que estábamos intentando destruir a alguien sistemáticamente. Isabel se había puesto a explorar mi pequeña cocina, abriendo armarios con la confianza de una niña que se sentía bienvenida en ese espacio. «El terapeuta dijo que a veces la gente se convence de que la crueldad es amabilidad si pueden enmarcarla como lo mejor para otra persona», continuó Miguel. «Dijo que a Clara le amenazaba tener a otra mujer en casa, especialmente una con la que yo tenía una historia anterior a nuestro matrimonio». Lo pensé detenidamente. «¿Y qué dijo Clara cuando oyó eso?». «Lloró», admitió Miguel. «Lloró de verdad, por primera vez desde que te fuiste. Dijo que había estado tan centrada en proteger lo que creía que era nuestro, que se olvidó de que eras una persona con tus propias necesidades y sentimientos. Era la evaluación más honesta del comportamiento de Clara que había oído nunca de mi hijo. Pero la perspicacia y el cambio eran cosas diferentes. Miguel, me alegro de que Clara esté en terapia. Me alegro de que ambos estéis analizando lo que pasó. Pero tienes que entender una cosa. No voy a volver». Levantó la vista bruscamente. «Mamá, podríamos intentarlo de nuevo. Podríamos establecer límites, tener reuniones familiares, asegurarnos de que se tengan en cuenta las necesidades de todos». «No, hijo mío». Mi voz era firme pero no hostil.
No voy a volver porque no necesito volver. Esta es mi vida ahora. Tengo un trabajo que me satisface, un piso que es verdaderamente mío, una independencia que había olvidado que era posible. Isabel había encontrado mi bote de galletas y me miraba esperanzada. Asentí, y cogió una galleta con pepitas de chocolate, acomodándose en el suelo de mi salón, para comérsela mientras examinaba un cuento que guardaba para sus visitas. He construido algo aquí, continué, señalando mi pequeño pero completo apartamento. Ayudo a familias a navegar por transiciones difíciles. Tengo compañeros que respetan mi juicio. Entro y salgo cuando quiero. Cocino lo que me apetece. Invito a quien elijo. Ya no soy la carga o el problema de nadie. Soy yo misma. Miguel observaba a Isabel comerse la galleta con evidente amor, pero también con algo que parecía pérdida. Pregunta por ti todo el tiempo. Quiere saber cuándo vuelve la abuela a casa. Esta es la casa de la abuela ahora, dije amablemente. Pero eso no significa que la abuela no sea parte de la vida de Isabel. Significa que tiene su propia vida, que Isabel puede visitar y de la que puede formar parte. Hablamos durante otra hora, y por primera vez en más de un año, sentí que era una conversación real entre una madre y su hijo adulto. No alguien gestionando un problema y alguien disculpándose por existir, sino dos personas que compartían historia y amor, incluso aunque se hubieran perdido por el camino. Cuando se preparaban para irse, Isabel me abrazó con fuerza. Me gusta tu casa, abuela. Huele a galletas y a felicidad. Después de que se fueran, me senté en mi tranquilo salón y pensé en la justicia. No del tipo dramático y vengativo que crea historias satisfactorias, sino del tipo silencioso y persistente que proviene de negarse a aceptar menos de lo que mereces. No había destruido el matrimonio de Clara y Miguel, aunque había oído por los vecinos que seguían en terapia y que Clara se había vuelto más ansiosa y controladora con todos en su vida. Un comportamiento que era más difícil de ignorar cuando no se centraba únicamente en alguien a quien había considerado desechable. No me había vengado de ellos por los meses de crueldad sistemática, aunque sabía que mi partida les había obligado a enfrentarse a verdades sobre sí mismos que habían preferido no examinar. Simplemente había elegido vivir mi propia vida con dignidad, y esa elección había sido más poderosa que cualquier castigo que pudiera haber ideado. Esa noche, la señora Benavides llamó para decirme que había decidido reformar su casa para adaptarla a sus necesidades en lugar de mudarse a una residencia. Usted me ayudó a recordar que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, dijo, incluso cuando mi familia cree que sabe lo que es mejor para mí. El juez Balbuena había tenido razón. Este trabajo me sentaba como un guante, no solo porque tenía las aptitudes para ello, sino porque entendía lo que se sentía al tener a otros asumiendo que ya no eras capaz de dirigir tu propia vida. Mientras me preparaba para dormir en mi propio dormitorio, en mi propia casa, con un pijama que había elegido por comodidad en lugar de por invisibilidad, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en estos meses. No era la misma mujer que había llegado a casa de Miguel con 2 maletas y un corazón lleno de dolor. Era alguien mejor, alguien que había aprendido que el amor no requiere que desaparezcas, que la familia no significa aceptar la falta de respeto, que envejecer no significa renunciar a tu derecho a la dignidad y la independencia. Había aprendido que a veces lo más radical que puedes hacer es negarte a hacerte más pequeña para la comodidad de los demás. Y lo más importante, había aprendido que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres y reclamar la vida que mereces. De pie en mi salón, una última vez antes de acostarme, mirando el espacio que había creado para mí misma, lleno de cosas que yo había elegido, dispuestas como yo prefería, abierto a las personas que yo acogía, susurré las palabras que se habían convertido en mi afirmación diaria. Soy María Santos. Importo. Estoy en casa. Y por primera vez en más de un año, esas palabras eran completa y absolutamente ciertas. A veces la justicia no consiste en el castigo o la venganza. A veces consiste simplemente en negarse a desaparecer, en erguirse y ocupar exactamente el espacio que mereces en el mundo. A veces la mejor victoria es la silenciosa, la victoria de volver a ser tú misma.